Efectivamente. ¿Sabéis cuál es el plan B en un anestesista? Yo aplico la hipnosis y si no me funciona, doy media vuelta a la anestesia química y ya está. Por eso él está tan tranquilo, hablaba con esa naturalidad, los cirujanos confiaban en él y tendrá ahora 400 casos y hemos hecho muchas investigaciones, artículos y hemos mejorado el libro. Porque hay que colaborar con todo el mundo. El plan B. Es muy sencillo, pero tener en cuenta que también hay problemas o dificultades, perdón. ¿Qué problema ha tenido él y qué problema he tenido yo al aplicar este tratamiento? Tener en cuenta que la hipnosis se puede hacer con los ojos despiertos, que la hipnosis se puede hacer a un deportista. Por ejemplo, hace 2 semanas terminó mi última, no terapia, sino mi última sesión con un boxeador pegando a un saco de boxeo o a un deportista de élite en una cinta. Eso también es hipnosis, por supuesto que sí. En estos casos, el paciente está en una cama metálica, semidesnudo, horizontal, sin apoyar, un montón de focos, hablando, los cirujanos hablan. Yo he estado muchas veces ahí, incluso hablan de, no sé, fútbol y tal, pero intentan ser respetuosos, pero como el paciente está anestesiado, entonces, no es fácil la aplicación de la hipnosis. Ese entrenamiento tiene que ser especial. Tenemos que llevar al paciente a una profundidad, pero sobre todo es una hipnosis especial. Y entonces, en estos casos vemos que algunos casos como estos, el script va a tener media página. ¿Ok? Entonces, ¿qué dificultad vais a tener? Si decimos que es muy sencillo, ¿qué dificultad vais a tener en hipnosis de quirófano? Pues que para eso tenéis que estar dentro. Él es anestesista. Yo trabajaba en un hospital que me conocían, que era directivo de una unidad. Roberto Valdivieso es cirujano, Mario Peñaloza es cirujano, pero si no estáis en esos casos no va a ser fácil. En una clínica odontológica, que esa persona te dé la responsabilidad de que esto no salga como queréis, pues no va a ser fácil. Sobre todo no va a ser fácil en las entidades públicas, porque en una entidad privada se trata de hacer muchas cosas lo mejor posible, pero en una pública no. Yo he trabajado 25 años en una pública y al final acabas cansado porque de lo que se trata es de no hacer las cosas mal. Por eso yo tuve tantas dificultades. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar un poquito así de teoría. Como vais a tener las presentaciones, estas 10 o 12 diapositivas, vamos a ir un poco más ligero porque quiero que nos centremos en el script, en cómo hemos resuelto este caso. Y mañana queremos una resolución integral de un caso de desintoxicación, veremos partes teóricas de la planificación, diseño, diagnóstico diferencial, etc. ¿Vale? Bueno, pues es una experiencia humana, universal, poco agradable, es subjetiva porque es emocional y es objetiva porque es sensorial. Las características del dolor se pueden conocer o las vamos a conocer porque nos va a facilitar. Veremos unos puntos que vienen a continuación, su diagnóstico, ¿ok? En este caso vamos a ver su origen, averiguaremos el diagnóstico y podemos aplicar el tratamiento. En las características del dolor tendremos que ver la localización, tipo, duración, frecuencia. Y todo esto tenemos que anotarlo de forma clínica. Si nosotros, yo soy muy cuidadoso con las faltas ortográficas, veo que hay muchos alumnos que mandan WhatsApps y correos electrónicos con faltas ortográficas. Yo incido mucho porque nosotros, nuestro trabajo, no es vender helados, no es ser cocinero, con todos mis respetos, es trabajar con un paciente con la sugestión. Por lo tanto, el rapport es necesario y no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Yo recibo un correo electrónico con una falta de ortografía grave y se me desmonta el castillo de naipes
de esta persona que intenta sugestionarme. Porque a mi entender es poco leída, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que dar una imagen adecuada, ¿ok? El umbral y la percepción del dolor va a ser variable y va a depender, por ejemplo, del sexo, de la cultura, de cómo afrontemos este caso, ¿ok? Se dice, en el DSM-5 hay muchas características que nos dicen explícitamente que ciertas patologías son más predominantes en mujeres y otras en hombres. A mí me gusta hablar de hombres y mujeres, pero también de cerebros femeninos y masculinos. Hay mujeres con cerebros femeninos, hay hombres con cerebros femeninos. Aquí podríamos decir que la mujer en general tiene un umbral del dolor mucho más superior, ¿ok? Diríamos, a mi entender, que los dos dolores más agudos, cuidado con las palabras que utilizamos, sería el trigémino y sobre todo el parto. Entonces, creo que difícilmente un hombre soportaría ese dolor. Tenéis ahí en hipnosis.org/tienda, ahí tenéis un curso y un libro que os habla del hipnoparto, de unas 300 páginas, porque no solamente es leer el script, es la preparación que el hipnoterapeuta tiene. Yo apoyo el parto natural siempre y cuando sea asistido o haya una persona que asista en caso de problema. ¿Ok? Bien. Este control del dolor va a ser eficaz en muchos tratamientos, especialmente en la hipnosis anestésica. ¿Ok? Siempre que apliquemos dolor, vamos a aplicar hipertermia en la mayoría de las veces. La hipertermia hipnótica. Está la hipertermia con máquinas de subir el calor, nosotros la vamos a hacer de forma hipnótica. Pero la hipertermia no tiene por qué ir con el dolor. O sea, dolor casi necesariamente implica hipertermia, pero no viceversa. Es decir, no es sí solo sí. Dolor, sí hipertermia puede ir independiente. ¿Ok? Bueno, pues estos criterios nos va a servir para diagnosticar. Y estas son las palabras que debemos de utilizar. ¿Ok? Según su origen podemos decir que es nociceptivo, neuropático y psicogenético. Eso lo podemos ver en la ronda de preguntas, o si no, mañana Roberto en su exposición precisamente va a hablar de esto. ¿Ok? Según su duración podemos decir que es agudo o crónico. Esas son las palabras que debemos escribir en un informe clínico. Según su curso va a ser cíclico, persistente o continuo. Y según su intensidad, leve, moderado o severo. ¿Ok? Tenemos dos componentes, el componente sensorial y el componente afectivo. El afectivo es la preocupación que genera esto. Entonces, para que entendáis un poco esto, ahí en hipnosis.org/tienda tenéis un libro del dolor, os lo ofrezco dentro de esa promoción de Amazon, por 0,9 es el estudio nuestro de 30 años. Pensar, durante la clase de hoy no hablemos del dolor del hipnoparto ni del trigémino, no, pensar en la fibromialgia. Es una patología que todavía no se tiene información segura de cuál es su origen. Los casos que yo he tratado han ido muy bien cambiando la alimentación. Antes estábamos hablando de la esquizofrenia. Yo les cambio la alimentación a una alimentación estricta. Yo soy defensor de la alimentación higienista, de la energético equilibrada, que antes se llamaba macrobiótica, y de la trofología. No es que comamos mal, es que muchas veces comemos demasiado y mezclamos alimentos. Es decir, no solamente es el pensamiento, sino cómo comemos. Por ejemplo, los macrobióticos nos dicen que tenemos que masticar 34 veces. Hoy que os habéis ido al restaurante, ¿quién
ha masticado 34 veces. Yo no. He ido a comer con ella y estaba diciendo, y ha volado el sándwich. Mal. Por eso vienen enfermedades. El otro gran mal es el estrés. ¿Ok? Hay muchos grandes males, pero somos nosotros los que nos dejamos arrastrar. Bueno, pues vamos a utilizar 3 tipos de visualización. Las visuales, las sensoriales y las cognitivas. Brevemente, vamos a ver unas visuales como tamaño y forma. Por ejemplo, sería un hielo que se te está derritiendo y conforme se derrite, se desvanece el dolor. Luces de colores. Por ejemplo, que la zona donde te duele está en rojo, que el resto es rosa como tu piel y que poco a poco ese rosa se va extendiendo, disminuyendo y anulando la parte roja. ¿Okay? Y la radio, es decir, que con un volumen vamos a disminuir la intensidad del dolor. También tenemos metáforas, por ejemplo, me duele como si me hubieran clavado un cuchillo, pues ahora poco a poco el cuchillo se está saliendo, desapareciendo. O simplemente las psicológicas, que son visualizaciones que podemos desarrollar nosotros. Cada maestrillo tiene su librillo. Hay muchos alumnos, además están aquí, que me dicen, es que este profesor me dice esto, es que este profesor... No, todos tenemos razón, es que cada uno tenemos una perspectiva. Mi perspectiva en las terapias no es rentable. Yo soy de hacer pocas terapias y muy largas. Y claro, como un poquito más, pero no es rentable. Hay otras personas que hacen terapias de 55 minutos. Si resuelven el problema y tienen buena praxis, adelante. Pero cada maestrillo tiene su librillo. Escuchar, como hacen los chinos. Escucha, aprende, copia, practica y cambia. Pero antes de criticar, practícalo, porque con la práctica dices, anda, ahora entiendo por qué me decía esto. Vamos bien de tiempo. Tenemos la de desplazamiento. Hay zonas que te duelen menos. Por ejemplo, la punta del dedo nos va a doler menos que esta zona. Las vamos a cambiar de sitio. ¿Ok? De sustitución, una sensación dolorosa por una sensación agradable. Analgesia o anestesia. Sugerir que la percepción del dolor va disminuyendo. ¿Okay? También tendremos otro tipo de visualizaciones, por ejemplo, las cognitivas, donde tendríamos la distracción. Claro, si nos centramos siempre en el dolor, en esto que me está produciendo estrés, en esto que me está produciendo depresión, pues es un caos en mi vida, pero puedo pensar en otras cosas, en lo maravilloso que es tener los hijos que tengo, lo maravilloso que son ciertas cosas de mi vida. ¿Okay? Si yo ahora aquí hiciera una pregunta, no vamos a contestarla porque quiero hacerla en la zona de respuestas. Vamos a suponer que somos 200. 201, ¿ok? Vamos a pensar qué es una depresión, porque estos casos van a depresión. Si trato un dolor de fibromialgia, esa persona va a sentirse deprimida, quizá también ansiosa, también va a tener problemas de sueño. Tiene problemas de sueño, en la web hipnosis.org tenéis un tratamiento de higiene del sueño. Pero ¿por qué digo yo que es depresión? Porque estos pacientes van a tenerla. Yo he visto pacientes con fibromialgia que en un año parece que se desvanezcan, se les pone el pelo canoso, arrugas, envejecimiento precoz, en un año, y da pena. Mañana veremos cómo en la planificación una cosa es la importancia de las patologías y cómo inciden en el deterioro del paciente, pero otra cosa es cómo solucionarlas, es decir, cómo desestabilizar ese castillo de naipes. Es decir, tenemos que dicotomizar el problema. Tenemos un tiempo, un pronóstico. Cada mes tiene 4,5 semanas, si es una semana al mes tengo 4,5 sesiones, por lo tanto, si se ha pronosticado con 4 meses, tengo 18 sesiones. En el mejor de los casos, que venga. Por lo tanto, tenemos que ser productivos. No me digáis rápido. Yo no sé lo que es comida rápida, terapia rápida. Al revés. No lo entiendo. No sé. No sé lo que es hacer una exposición de 60 minutos. Solo entrar, le he dicho, Roberto, dame 10. Y dice, sí, hombre, yo sabía.
que me vas a coger 10 minutos, me he dicho que sí, no lo sé. ¿Ok? Entonces, pensar, ese paciente viene con unas patologías, con el tiempo no las resuelve y se desordenan. Y esa depresión pasa a ser el diagnóstico primario. Vamos a pensar todos en 10 segundos y yo me contesto a mí mismo, si no existiera la palabra depresión, es decir, imaginaros que esto verde es el diccionario de la RAE, quito la palabra depresión, ¿qué sinónimo sería la palabra depresión en una palabra? Mañana veremos cómo en el diagnóstico yo voy a intentar, después de una entrevista, que tiene varios componentes, entre ellos tiene la anamnesis y la anamnesis tiene 2 partes, sintetizar todo a una palabra. Y luego vamos a encontrar la antisíntesis. Ahora vamos a encontrar, yo les voy a decir, la antisíntesis de este tratamiento del dolor. Lo que va a derribar al paciente. Pero ¿cuál es la síntesis de una patología con depresión? Que si somos terapeutas los 200 que hay aquí, todos hemos tenido, vamos a tener, por lo tanto todos sabremos lo que es una depresión. Pensamos, afligido, apesadumbrado, triste, no. Depresión es desesperanzado. No falta de esperanza, que son 2 palabras, una. ¿Lo teníamos claro eso? No. Eso quiere decir que hay que estudiar más. Estudiar, preguntar y practicar. Depresión es desesperanza. Estas personas no están tristes, están desesperanzadas, no pueden dormir, se envejecen rápidamente. Es una causa la fibromialgia de baja definitiva para que te den una pensión. ¿Ok? Bien. Estudiar. ¿Ok? Podemos ir entrenando otras estrategias de afrontamiento. Si fuera una terapia de adelgazar, que se viera delgado, que empieza a pensar como delgado, sería la síntesis. En este caso es la esperanza, en caso de depresión. ¿Ok? También podemos, trabajar en visualizaciones de disociación. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de la hipertermia porque la vamos a necesitar. La hipertermia es aplicar con la mano calor al cuerpo. Yo defiendo no tocar al paciente. Y lo vamos a justificar. Excepto casos como el dolor, algunos tratamientos sexuales como la anorgasmia, en el que vamos a producir a la mujer un orgasmo en la terapia, que veremos cómo, si lo preguntáis después. Algunos ejercicios en los que sí que se requiere tocar al paciente, porque así lo requiere el ejercicio, pocos. ¿Ok? En principio yo defiendo no tocarlo, ¿ok? Por unas razones que si queréis os explico después en la parte de preguntas. Y la parte de hipertermia lo vamos a tocar y vamos a hacer sudar, y cuando quitemos la mano vamos a ver que hay una zona roja y una zona blanca sudada. El calor va a mejorar ese tratamiento. Cuando os habéis dado un golpe en la rodilla, que habéis visto las estrellas, ¿no os tocáis? ¿Por qué os tocáis? Y yo os pregunto, o sea, es innato tocarse, pero es que aparte yo me toco. Cuando vais por ahí os pegáis ahí en el codo que veis las estrellas, lo tocáis y mejoráis, ¿no? Por algo será, ¿no? Bien. Hipertermia. Hiper, más allá, termos, calor. Hay varios tipos de hipertermia. Ahora veremos la maligna. Cuando se aplica la anestesia general, algunas personas jóvenes crece rápidamente la temperatura y podría en algunos casos ser mortal, pero estamos hablando de la hipertermia artificial, la que creamos nosotros. Puede ser con aparatos mecánicos que producen calor o mediante una sugestión. Lo bueno de esta es que, aparte de ser más económica, la podemos trasladar mediante autohipnosis a todos los días de la semana. Esto es lo bueno. ¿Ok? Vemos la maligna. ¿Ok? Fundamento de la hipertermia. Bueno, pues vamos a curar varias enfermedades, vamos a proceder a disminuir el color después
el dolor después de algunos procesos como la anestesia hipnótica, y así vamos a poder cambiar ciertos patrones de pensamiento. En el ejercicio, y ahora vamos al ejercicio. Bien, lo he conseguido, vamos bien de tiempo. Estaba preocupado con este tema. De la hipertermia vemos que hay los primarios, los secundarios y los terciarios. El tema de la habitación, el tema del cognitivo, ahora parece que todo el mundo lo utiliza. Eso lo creamos nosotros hace 40 años, lo desarrollamos. El aversivo no se ha utilizado. Yo fui muy criticado por lo aversivo, pero sobre todo por los tratamientos de desintoxicación con hipnosis, que ahora para mí es necesario, natural, importante, y no comprendo el no hacerlo. Bueno, los primarios son ejercicios que nosotros aplicamos que están orientados al paciente, es decir, a su patología. Los secundarios, por supuesto, también son para el paciente, pero son de la patología que tiene. Es decir, que yo voy a tener un ejercicio cognitivo de autoestima y conductual por la patología que tengo, pero luego me van a realizar el hipnoterapeuta en ejercicio secundario. Uno, porque son muy largos. Y normalmente se hace durante las 3 sesiones, es decir, se repite para que se quede bien en la mente del paciente. Normalmente, para cada patología tendremos pocos, 3, 5, pero eso es mucho. Porque con uno vamos a estar 3 semanas, con el mismo, es una página, ¿ok? Eliminado de pensamientos negativos, todo positivo, el método COUE. Cada día me siento mejor, mejor y mejor. Eso sería un ejercicio secundario aplicado a esta patología y a otras muchas, ¿ok? Y los ejercicios terciarios muchas veces pensamos que son ejercicios para casa. Está bien. Está bien que lo piense el paciente, pero no es así. Porque realmente es un ejercicio para fuera de la clínica, que realizamos y desarrollamos nosotros hace 38 años, porque era necesario. Toda la evolución de mis patologías, de los protocolos, de los 34 libros que os ofrezco, ha sido la evolución por necesidad. Es decir, que yo lo he hecho porque no sabía cómo solucionar. Yo he ido a la Amazonas a vivir 8 meses, que me fui un poco asustado, porque al principio es muy bonito, pero al final te vas un poco asustado por la agresividad de la selva, para aprender tratamientos de ayahuasca, solamente para que los pacientes aceptaran su patología, que es un gran problema que vamos a encontrar, por ejemplo, en trastornos de personalidad o en desintoxicación de drogas. ¿Ok? Hoy o mañana mejor, preguntarme todo lo que queráis de las drogas. Yo he vivido ahí, hemos tenido una clínica de desintoxicación. Es muy bonito, pero también es muy duro. Por lo tanto, el terapeuta tiene que ser duro. Un terapeuta duro y agresivo. No he dicho que sea bueno, ¿eh? Agresivo, muy duro. ¿Ok? Bien, pues aquí...